Amigos, bienvenidos a Ciberdiálogos. Soy León Krause. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Es un placer de verdad contar con su atención y contar con su presencia. La semana pasada, ustedes lo saben, si siguieron el debate público en México, fue una semana inédita. Se dio un debate público, una discusión pública entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo. Esto muy, pero muy rara vez ocurre en la vida pública mexicana. Esa discusión, ese debate, que no se dio cara a cara, pero que se dio a través de un intercambio epistolar, en el caso de Ernesto Zedillo, que publicó primero un ensayo largo en la revista Letras Libres y luego 3 sucesivas cartas a la opinión pública, también publicadas en la revista Letras Libres, y del lado de la presidenta Sheinbaum, desde el escenario habitual, no solamente para ella, sino para el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa matutina. Esa discusión, ese debate es, insisto, mayormente inédito. Y parte de una denuncia muy grave que ha puesto en la mesa el expresidente Zedillo a partir, según explicó él, de la indignación que le provoca, la preocupación que le provoca, incluso diría yo la alarma que le ha generado la reforma judicial. Del otro lado, la presidenta Sheinbaum respondió sobre todo recurriendo a una herramienta muy frecuente, por desgracia, cuando se trata del diálogo, llamémosle diálogo, que entabla el régimen actual con sus críticos. Y me refiero a la descalificación personal, al ataque ad hominem, a la descalificación no del argumento o a realmente atender el argumento, sino ahí sí la descalificación de quien argumenta. En cualquier caso, lo que vimos fue y sigue siendo de enorme relevancia. El día de hoy, en Ciberdiálogos, estará con nosotros el expresidente Ernesto Zedillo. Tuve una conversación larga con Zedillo sobre lo que ha ocurrido, sobre el origen de su indignación, los motivos detrás de esto que todos hemos visto, la naturaleza de sus preocupaciones en función de México y no nada más en función de México, porque Zedillo ha tenido, desde que dejó la presidencia de México, una larga e ilustre carrera en la academia, concentrándose en el estudio de varias cosas, entre ellas la globalización, el libre comercio. De eso y mucho más hablé con Ernesto Zedillo en Ciberdiálogos. Presidente, le agradezco mucho que esté con nosotros en Ciberdiálogos, es un privilegio. Voy a comenzar así. Usted se mantuvo en silencio por años, no solo durante el gobierno de López Obrador, sino también en los anteriores. ¿En qué momento y cómo decidió que tenía que sumarse al debate como lo ha hecho en esta ocasión? Bueno, primero me mantuve en silencio respecto a los asuntos de nuestro país. En realidad, con mi trabajo y mi participación en muchas instancias y foros, pues he sido incluso periodista, opinador de la geopolítica y la economía mundial, pero siempre y de América Latina en general. Además, eso es una de las materias que yo enseño. Pero había tomado la decisión, desde antes de terminar mi gobierno, de que me abstendría de opinar sobre asuntos mexicanos. Me retiré de la política el 1 de diciembre del 2000. Prácticamente no he tenido contacto alguno con personajes de la política mexicana y eso lo hice con toda convicción porque me parece que esa es una conducta cívica correcta de un expresidente. Alguna vez me preguntaron, bueno, pero ¿alguna vez va usted a opinar sobre la política mexicana? Y casi en plan de broma, porque nunca pensé que se viviera esa pesadilla, lo único que me haría regresar a expresar mis opiniones sobre asuntos de México sería si hubiese un ataque frontal contra la democracia en nuestro país.
pero decía eso por decirlo, porque lo pensaba, pero eso nunca va a ocurrir, por lo menos no durante mi vida. Bueno, ocurrió en agosto del año pasado, mientras preparaba un texto para un mensaje en la Asociación de Barras de Abogados del Mundo, porque iba a haber un congreso en México. Empecé a seguir los acontecimientos en nuestro país, me puse a estudiar algunas cosas y pensar, y me di cuenta que la democracia mexicana estaba bajo asedio y de consumarse los planes que tenía el señor López Obrador claramente para entonces elaborados, eso podría ser el colapso y el final de la democracia mexicana. Entonces dije, esto había dicho yo hacia mí mismo y hacia otras personas que podría ser un motivo para que yo me expresase. Entonces, ni modo, la verdad es que tengo muchas ocupaciones, principalmente mi actividad como profesor y académico en la Universidad de Yale desde el 2002. He tratado que esto no me distraiga de mis deberes profesionales, pero no puedo simplemente ver lo que ha sucedido en México y quedarme callado. No puedo ser un cobarde, nunca me lo perdonaría. Usted ha dicho que también decidió hablar ahora porque se siente parte de la construcción democrática de México y remite sobre todo a varias instancias, pero sobre todo a la reforma judicial del 94 que altera la conformación de la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum ha presentado esa reforma en esta suerte de debate público que se ha dado entre ustedes dos, llamémosle así, en la semana pasada, como lo contrario, como un ejemplo de una decisión antidemocrática, opuesta a la democracia. ¿Cómo fue que esa reforma, a su parecer, contribuyó a la consolidación democrática? Explíqueme. No, bueno, León, creo que hay que ser más, digamos, contextual y general en eso. Yo desde que protesté como candidato a la presidencia de la República, dije, si logro ser presidente, voy a trabajar con todos los partidos políticos para que México se vuelva una real y efectiva democracia. ¿Qué significaba eso? Yo estaba diciendo, bueno, México tiene rasgos muy buenos en la Constitución de 1917, pero en la práctica distamos de ser todavía una democracia real. Había habido mucho progreso desde las reformas de los años 70 que intelectualmente y políticamente operó don Jesús Reyes Heroles, pero esas reformas eran insuficientes. Y yo señalaba en aquellos días durante mi campaña, en mi discurso de toma de posesión y en los siguientes días, que teníamos dos fallas enormes en nuestra democracia. Una eran los mecanismos para elegir a los representantes populares. Había mejorado la calidad de las elecciones en México, se contaban bien los votos, pero las condiciones de equidad para la competencia política simplemente no estaban todavía de manera satisfactoria. Y segundo, el poder judicial en una democracia tiene que ser un poder judicial independiente y profesional. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque usted necesita un poder judicial para la impartición de justicia, pero también lo necesita para algo muy importante. Suponga usted que un partido tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo. Usted necesita siempre un tercer poder que cheque, que verifique y en su caso sancione la ilegalidad en que puede incurrir el Ejecutivo y el Legislativo. Porque ese caso Es elemental. absolutamente ¿sí? Entonces yo pensé, dije, bueno, pues la primera reforma en realidad que debe darse es la reforma del Poder Judicial. Y además esto se platicó ampliamente con los partidos políticos. A los pocos días que tomé posesión, cosa que no había hecho prácticamente ningún presidente en muchas décadas, fui a ambas cámaras en ocasiones separadas. ¿Sí? Antes nada más iba el presidente con el ritual imperial del 1 de septiembre para que le quemaran incienso y obviamente en años recientes para que le gritaran,
Yo fui amigablemente y me recibieron. Les dije, señores, tenemos que trabajar en estas reformas. Y logramos la reforma del Poder Judicial. Y desde mi punto de vista se logró sentar las bases para un Poder Judicial independiente y profesional. Las descripciones que tanto López Obrador como la presidenta Sheinbaum han hecho de esa reforma, pues es una descripción absolutamente falsa. No se han preocupado en estudiar las razones y las consecuencias de esa reforma. Voy a decir hoy que el Poder Judicial ha sido un Poder Judicial perfecto. No, siempre hay manzanas podridas y esas pueden afectar a los otros. Siempre habrá incidentes de desviación, pero también es cierto que con esa reforma se lograron mecanismos para identificar y, en su caso, sancionar esas conductas que desviaban. Así que yo estoy absolutamente convencido que en las reformas de 94 y 95 logramos tener un poder judicial independiente, profesional. Claro está, a lo largo del tiempo, en la medida en que se fue implantando la reforma, pero lo más importante es que por fin existió un mecanismo en México que le dijera al Ejecutivo claramente: está usted equivocado, ha incurrido en una ilegalidad, está usted violando la Constitución, o al Congreso: está usted aprobando una ley que es inconstitucional. ¿Sí? Eso es lo que quieren destruir, eso es lo que están destruyendo. No quieren tener un contrapeso y lo que quieren tener es un poder judicial a su servicio, ¿sí? Con miembros que serán empleados o familiares, porque es claro que ya esto es un ejercicio en nepotismo, y además abriendo la puerta para que esos jueces, magistrados y ministros también obedezcan intereses inconfesables del crimen organizado. Es decir, el fundamental contrapeso está desapareciendo. Y hablaremos de ello, pero antes quiero poner en la mesa otro de los argumentos, llamémosle así, de la presidenta Sheinbaum. Insistentemente ha recurrido al rescate bancario para atacarlo, presidente. ¿En algún momento se ha arrepentido de aquella decisión? Bueno, no, en primer lugar, León, hay que referirse a la substancia. La substancia es que yo hago una denuncia, ¿sí? Con una serie de argumentos que he expresado, entre otros, en el artículo de Letras Libres, de cómo estas personas han destruido la democracia mexicana. Pueden estar en total desacuerdo con mis argumentos y yo obviamente respeto su desacuerdo, pero lo que tendrían que hacer es responder a mis argumentos y decir: mire, señor Zedillo, no estamos de acuerdo con este punto, con este otro, ni mucho menos con su conclusión de que nosotros somos los ejecutores de la destrucción de la democracia mexicana. Como en todos los regímenes autoritarios y fascistas, ocurre lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que descalificar al que está diciendo, pues, por lo menos lo que piensa. No hay que referirse en la fórmula de los gobiernos autoritarios y de los gobiernos fascistas a lo que dice el crítico. Es mejor acallar, disminuir, insultar, calumniar al crítico. ¿Por qué? Porque así distraen la atención de lo que está diciendo el crítico, ¿sí? Y se ocupan de algo que francamente es irrelevante por muchas razones, ¿sí? Nunca me arrepentiré de haber enfrentado con decisión la crisis financiera que estalló durante 1994 y que tenía su peor expresión en 1995. Ese es el primer punto. Tuvimos que hacerlo con decisión porque no íbamos a tolerar que el país se sumergiera en otra década perdida, como la que tuvimos en los años 80. Al actuar con tibieza, al hacer cosas que no tenían que ver con los problemas subyacentes,
el país perdió mucho, perdió una década de posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de avance en todos los frentes. Y bueno, ya estaba ahí la crisis, esto lo tenemos que abordar con absoluta decisión, sin importar las consecuencias para la popularidad o la aceptación del presidente. Dentro de toda esa gama estaba un riesgo enorme, que era la quiebra del sistema bancario, que hubiera llevado a la quiebra del sistema de pagos y a la quiebra de la economía nacional. Entonces yo dije, no se permita la quiebra del sistema bancario. Trátese de hacer de la manera pues más ordenada posible, porque además estábamos obligados legalmente. Durante toda la historia de México nunca existió una garantía del Estado mexicano para los depósitos bancarios. Hasta 1992 se hizo una ley para protección de los depósitos bancarios. Entonces, el gobierno tenía la obligación de que los depósitos fueran respetados por los bancos. Ese es el lado del pasivo de los bancos. Esos son los pasivos de los bancos, con lo que ellos tienen dinero para prestar. Sí. Había que hacer algo por el lado de los activos, lo que han prestado los bancos, ¿verdad? Con el dinero de los depositantes. Ahí las autoridades pertinentes dispusieron una serie de mecanismos para ir recuperando los activos de los bancos. Y eso es lo que se llama pues el rescate bancario, o mencionan las siglas de aquella operación. Y ya sabía yo que eso pues iba a prestar a muchas interpretaciones a posteriori. Cuando se hizo, mucha gente estaba contenta porque, bueno, no pasó la quiebra. Las cosas afortunadamente salieron bien, pero al poco tiempo empezaron a aparecer personajes de manera destacada, López Obrador y otros que han sido sus colaboradores cercanos, para usufructuar políticamente con aquella tragedia que había tenido el país. Entonces yo le respondería, no, León, yo no me arrepiento de haber enfrentado con seriedad y decisión la crisis financiera. Habría cosas que, con toda la experiencia que hemos tenido de crisis en otros países del mundo, porque después de aquello tuvimos la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasileña, la crisis del 2008-2009, a lo mejor habría algo ahí que pudiéramos rescatar y que pudiéramos retomar al pasado y decir esto se puede hacer mejor. Pero lo demás es calumnia, es un estribillo que ha repetido de manera insidiosa López Obrador y otros para evitar enfrentar su responsabilidad histórica del daño que le han hecho a nuestro país. Antes de entrar de lleno al presente, que es el corazón de esta conversación, porque es el corazón de lo que ha ocurrido, quiero hacer una última referencia al pasado, ya no a su presidencia, pero sí al pasado inmediato, presidente. Nada de esto que vivimos se explica realmente sin lo que ocurrió entre el final de su presidencia y el triunfo de López Obrador en el 2018. El triunfo de López Obrador y lo que estamos viendo no ocurre en el vacío. ¿Qué crítica le merecen en general o en particular esas tres presidencias que siguieron a la suya, presidente? Fox, Calderón, Peña Nieto. De nuevo, León, no me pienso convertir en un, digamos... Pero se equivocaron en algo que dio pie a esto. No, mire, le voy a decir mi conclusión. México había tenido, primero, un proceso de corrección de la crisis de los años 80. Ese proceso de corrección no solamente implicó un programa de estabilización que acabó con el riesgo de hiperinflación que tenía la economía mexicana, e hiperinflación estamos hablando de miles, 1000%, ese era el riesgo. En diciembre de 1987, la tasa de inflación mensual en nuestro país fue del 15.7%. Si usted calcula a interés compuesto a qué lo lleva esa tasa de inflación, usted verá que estaríamos a riesgo de estar en las hiperinflaciones argentinas, brasileñas, y si eso se acelera, hubiéramos llegado a una hiperinflación como la alemana en el año de 1922-1923. Claro. El primer paso fue parar eso,
pero luego además iniciar un proceso de reformas estructurales para mejorar, digamos, la capacidad de la economía mexicana. Y esas reformas se dieron durante varios años, hacia el final del gobierno del presidente de la Madrid, durante el gobierno del presidente Salinas. Mi impresión es que la continuidad de esas reformas se desaceleró, que hubo timidez en completar, digamos, la tarea pendiente en varios frentes. Hubo avances, sin duda. Cada presidente trató de hacer lo suyo, pero había, digamos, cierta complacencia con los resultados que se habían dado, digamos, hasta el año 2000, y el ritmo fue considerablemente menor. Pero hubo avances. Por ejemplo, la cuestión de la transparencia, que es muy importante no solamente para el funcionamiento de la economía y de la política de un país, se dieron durante el tiempo del presidente Fox, ¿sí? Y mis respetos por eso. El presidente Calderón hizo intentos loables de mejorar al sector energético, y el sexenio del presidente Peña también hubo algunas reformas, pero yo diría que en su conjunto, frente a la inercia reformista que traíamos y frente al cambio tan acelerado que estaba ocurriendo en el mundo en los primeros años de este siglo, realmente nos alentamos. Mm. Y eso, en mi opinión, pues tiene que ver con el hecho de que por un lado la gente diga, bueno, mis expectativas no se han satisfecho. Yo esperaba que todo esto tuviera mejores resultados. Además, ese siempre es una actitud y muy entendible por parte de la ciudadanía. Sí. Pero por otro lado, se presta a que los políticos demagogos y populistas empiecen a construir narrativas maniqueas para, en vez de decir lo que ellos van a hacer y que alguien cheque que realmente lo que están ofreciendo es viable y se puede practicar, empiezan a acudir a una estrategia de culpar de todos los males que ocurren en el mundo y en el país a los otros, Mm. y empiezan a etiquetar con etiquetas ideológicas normalmente vacías, insignificantes y hasta bobas, ¿sí?, a los otros para descalificar, y tratan de dividir a la gente, ¿sí?, los que están con los otros y los que están conmigo, que yo soy el Mesías, yo sí sé cómo hacerlo, yo sí voy a hacer caer el pan del cielo para repartírselos y ustedes lo van a recibir sin ningún esfuerzo. Ese es el fenómeno clásico del populismo. Entremos al presente, presidente. Un artículo reciente en la revista The New Yorker identifica a la presidenta Sheinbaum como heredera del movimiento del 68 y de ese impulso de libertad democrática. Usted participó en el movimiento, hay incluso fotografías suyas siendo agredido por granaderos. ¿Ve usted en este gobierno, y al hablar de este gobierno, evidentemente no me refiero nada más al gobierno actual de Claudia Sheinbaum, sino también al gobierno del que es directamente heredero, que es el gobierno anterior? ¿Ve usted en este proyecto de gobierno la vocación de libertad del 68? De ninguna manera, de ninguna manera. Eso es una falsedad, ¿verdad? Porque, perdón, eh, y yo acudiría a la persona que más respeté, al dirigente que más respeté y admiré toda mi vida, de 1968, Luis González de Alba. Me gustaría que alguien se tomara la molestia de conocer las opiniones de Luis González de Alba acerca de Andrés Manuel López Obrador, acerca de su carrera política, acerca de su movimiento y acerca de quienes lo han acompañado en ese movimiento. Y esto pues lo digo no solamente por convicción, porque admiré profundamente y la verdad sufrí mucho enterarme pues de la partida de Luis González de Alba, y yo invito a quienes estén interesados en esto pues a que conozcan las opiniones, porque las publicaba en artículos, no sé si esos artículos se hayan compendiado en algún libro, y casi me parece ofensivo
que se considere que estas personas son herederas del movimiento de 68. A lo mejor había sectores, sí recuerdo, yo tenía amigos de militancia, digamos, radical, pero en el movimiento básicamente se reclamaba pues libertad. Y la verdad es que cuando uno lee el pliego petitorio del 68, uno no entiende la necedad y el autoritarismo del gobierno de no aceptar, tener un diálogo con los estudiantes y poder resolver los asuntos que ahora parecen casi inocentes que planteábamos los estudiantes después de las primeras golpizas que nos dieron. ¿Sí? Había compañeros radicales, algunos de ellos se autodenominaban militantes del Partido Comunista, trotskistas, lo que fuera, pero muy respetables. Yo algunos de ellos los aprecié mucho, yo era muy pequeño relativamente, ¿sí? Y sí, a los que éramos, digamos, liberales, y decíamos esto simplemente es nuestra capacidad o nuestro deseo de expresarnos contra los actos represivos del gobierno, pues veíamos con extrañeza cuando los compañeros decían, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Yo les decía, bueno, miren, a lo mejor no queremos olimpiadas, pero los mexicanos ya tuvimos revolución y lo que tenemos que hacer es enderezar esa revolución, porque Sí. las revoluciones a veces son inevitables, pero también a veces no funcionan y dejan mucha destrucción. Pero yo rechazaría totalmente que estas personas sean herederas. Andrés Manuel López Obrador es heredero del viejo PRI. Ahí se formó, ahí se creó, ahí aprendió todas sus mañas. Simplemente véase eso. Pero que lean a Luis González de Alba, por favor. Parte de su argumento sobre lo que usted llama el fin de la democracia en México tiene que ver con la manera en que se conformó la mayoría legislativa de Morena después de la elección del año pasado. Lo leía yo, presidente, y pensaba que está usted describiendo algo que se parece mucho, digamos, a una suerte de golpe de Estado legislativo. Sí, yo creo que, y eso yo no soy, mi disciplina es la economía, aunque también soy profesor del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, pero por otras razones. Yo no soy, digamos, teórico de la caracterización de esos regímenes, pero mi intuición me dice claro que usted no necesita tener tanques en la calle para tener un golpe de Estado. Si hay un grupo político que se apodera utilizando la democracia de un poder, cuando está ya en ese poder, empieza a hacer trampas para tener más votos en la siguiente elección, exhibe desacato a las autoridades electorales cuando éstas le dicen, está usted violando las leyes, en la medida en que se van dando vacantes en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral, va plantando individuos afines y totalmente leales a quien dirija ese movimiento, y después vienen las elecciones y ya con esos injertos en el tribunal y en el Instituto Electoral, usted fraudulentamente logra mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en un acto propio de la peor mafia logra cooptar a un legislador, a un senador de la oposición al gobierno, pues eso es infiltrar para lograr el poder, en el poder legislativo, la capacidad de aprobar reformas constitucionales, y ya con eso van por la destrucción del otro poder independiente, que es el poder judicial. Hacen una reforma judicial que no pasaría ningún criterio de rigor constitucional en ninguna parte del mundo. Es una verdadera vergüenza, porque con una reforma judicial, que llaman reforma judicial, lo que han hecho es destruir estructuralmente una democracia constitucional como la que tenía México, porque ahora constitucionalmente no somos democracia. Tenemos dadas las condiciones para que un solo partido controle el ejecutivo, el legislativo y el judicial per secula seculorum.
Esa es la realidad de México. Ahora, las voces que han defendido la reforma judicial insisten en que no hace otra cosa más que democratizar la justicia. La presidenta dijo hace unos días, respondiéndole a usted, y estoy citando, ¿cómo que cuando elige el pueblo es autoritario? ¿Cómo eso es destruir la democracia? Y decía la presidenta en la conferencia de prensa matutina, que alguien me explique. ¿Cómo le explicaría a usted, presidente? Bueno, le explico en primer lugar que en ninguna parte del mundo, en ningún país civilizado y democrático, se elige a los jueces federales, nacionales, mediante elecciones directas, porque sabiamente los fundadores de esas repúblicas pensaron que en distintos momentos de la historia puede existir la demagogia, la manipulación, el desacato a las reglas para llevar a cabo elecciones. No porque algo se elija quiere decir que es legítimo y que sirve. Tiene usted que checar si las reglas son reglas sólidas y tiene usted que checar si esas reglas se aplican realmente conforme al espíritu y la letra de la ley. Y evidentemente decir si se elige es legítimo, sí, es lo mismo. Teníamos un aeropuerto casi a medio terminar y hacen una elección, entre comillas, un referéndum, y deciden levantar la mano, tiene de acuerdo López Obrador, vamos a destruir el aeropuerto que iba a ser una maravilla para la Ciudad de México. ¿Y eso es democrático? Pues no, porque en ninguna parte del mundo se deciden obras públicas o destrucción de obras públicas de esa manera, y mucho menos la creación de un poder judicial independiente y profesional. Y lo que hemos visto aquí es, primero, pues el procedimiento para escoger a sus candidatos afines, de nuevo cometiendo una serie de fraudes y cosas realmente vergonzosas, ¿sí? Ya está predeterminado quiénes estarán en ese poder judicial, es un fraude escandaloso y total, y claro, a lo mejor hacen un ejercicio de votación, pues que es una formalidad fársica para llamarlo democrático. Bueno, primero, no se usa la democracia para elegir a los jueces, porque los jueces son el corazón de la justicia, es el corazón del control constitucional de las acciones del legislativo y el ejecutivo. Entonces, que no vengan con ese cuento, ese es un cuento, pero falso. Dice, no, en Estados Unidos así se hace. No es cierto, en Estados Unidos, en algunos estados, en algunas localidades se eligen los jueces porque la gente se conoce, sabe quién es quién en las elecciones. Y se critica mucho, por cierto. Pero usted nunca escuchará la peregrina proposición de que en Estados Unidos debieran elegirse los jueces mediante sufragio universal o en ningún otro país democrático del mundo. Lo hicieron en Bolivia y ha sido un fracaso total, como va a ser en nuestro país. Así que eso no es democrático. Esa es parte de la construcción autoritaria del nuevo México que estas personas quieren. Usted ha escrito en estos años sobre varios temas, ha estudiado varios temas, pero ha escrito sobre el combate a las drogas, el crimen organizado. Tal como está planteada y lo que ya se prefigura, lo que ya vemos, la reforma judicial y sus consecuencias fortalecerán al crimen organizado potencialmente en México. Mire, hay el riesgo, evidentemente, de que eso ocurra, porque estas personas, lo hemos visto en otros países y creo que lo hemos comenzado a ver en nuestro propio país, pues que el crimen organizado busca las maneras de apoderarse o tener influencia de los poderes del Estado. Ha habido casos en que evidentemente han penetrado en otros países y quizás ya en el nuestro, el legislativo. Ha habido casos en que se exhibe que el propio Ejecutivo tenemos casos dramáticos en Centroamérica, ¿verdad? Y en otros países del mundo. Entonces ya sabemos que es una conducta que ellos procuran.
tener influencia y, de ser posible, apoderarse de los poderes del Estado. Si usted quiere algún método que les facilite la penetración del Poder Judicial, pues es el método que estamos viendo. Porque antes de esta reforma judicial, la ley establecía rigurosamente los requisitos y el tipo de exámenes que debieran tener las personas que aspiraran a ser jueces y la carrera que tenían que tener los magistrados y los propios ministros para ser parte del Poder Judicial. Ahora los requisitos son verdaderamente ridículos, ¿verdad? Una cartita o dos de recomendación y un 8 de promedio, incluso en una escuela de segunda categoría, una escuela de derecho, y la puerta está abierta. Pero no es solamente la puerta, creo que se abrieron las puertas, las ventanas y hasta el techo para que personas muy lejanas al interés de impartir la justicia ocupen esas posiciones. Y eso no lo quieren decir, no lo quieren aceptar, porque su interés es meramente político. No queremos tener contrapesos a nuestro poder. No queremos tener otro poder con la autoridad para decirnos que estamos abusando de la Constitución. Eso es lo que quieren. Sí. Un poder que les sirva a ellos, a sus fines, no un poder que les sirva a la nación. Usted, antes de entrar a una breve sección final sobre el futuro, le pregunto lo siguiente. Usted pidió en este intercambio singular que hemos visto o sugirió una auditoría independiente a los proyectos de infraestructura de López Obrador, Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y también pidió que se aclaren los enormes beneficios, lo estoy citando, que goza López Obrador en su simulado retiro. ¿A qué beneficios se refiere, presidente, y en qué sentido son distintos a los de otros expresidentes? ¿En qué sentido es distinta la situación de López Obrador en este momento a la de otros expresidentes al final de sus periodos? No, primero, permítame, León, comentar lo más importante. La presidenta, imitando a López Obrador, eh, al querer, digamos, disminuirme, desacreditarme, ofenderme, calumniarme, saca el tema del rescate bancario. Sí, Como uno de los muchos instrumentos para enfrentar la crisis, ejercicio que, por cierto, fue exitoso. En los siguientes años la economía mexicana creció como no había crecido en un cuarto de siglo y como no ha vuelto a crecer desde entonces, ni mucho menos durante el mediocre sexenio de López Obrador, donde prácticamente la economía estuvo estancada. Pero ellos utilizan eso. Y les digo, bueno, pero ¿por qué no le dicen a la gente que ese rescate bancario, por demanda de la Cámara de Diputados, fue auditado internacionalmente por un auditor de reputación impecable? Y claro, hubo resultados donde él habrá encontrado que las cosas pudieron haberse hecho mejor o que algunas incluso por los ejecutores prácticos del rescate bancario quizás fallaron, pero también lograron el objetivo final. Pero en sí. todo caso, la auditoría se hace pública, se actúa en consecuencia, ¿sí? Bueno, pues si les gusta el caso del rescate bancario, ¿por qué no toman ese ejemplo y hacen un concurso, ¿verdad? No se tendría que haber participación de la sociedad civil para ver las reglas de ese concurso, que se nombre un auditor y que se auditen, pero van a estar varios auditores, porque aquí son muchos asuntos, ¿verdad? Se audite lo que costó, no solamente en términos económicos, sino en oportunidades perdidas, el haber destruido el gran aeropuerto que iba a tener la Ciudad de México, quizás ya en muy pocos años, y además tontamente, porque el que lo pudo haber inaugurado fue López Obrador. Yo ni siquiera me hubiera enojado si le pone su nombre, ¿no? Con tal de tener el aeropuerto. Y el señor dijo, no, hay fraudes y no sé qué, que tierras, y se destruye, ¿sí?
y a ver dónde están las demandas contra los que cometieron fraudes. Entonces, o estaba mintiendo o está encubriendo delitos. Las dos cosas son muy graves, o hizo las dos cosas. Bueno, que se diga cuánto nos costó a los mexicanos esa destrucción, Sí. ¿sí? Y además hay una deuda pública que se tuvo que tomar, pues, para poder saldar los pasivos que ya tenía esa obra. Que se audite la refinería de Dos Bocas, ¿no? Como clásico cacique, ¿no? Quiero hacer obras para mi estado, para mi pueblo, y no se le ocurrió otra que hacer una refinería que no hace falta ni a México ni al mundo, que tiene un riesgo ecológico extraordinario. Yo no sé a quién se le ocurre, con el problema de cambio climático que estamos viendo, poner una refinería donde la puso este señor, ¿sí? Pero además ha costado muchísimo más dinero del que él nos dijo que iba a costar. Y todavía no produce cantidades significativas de productos refinados. Eso tiene un costo extraordinario. Y que nos digan, y quizás esto es lo que más me duele, es el Tren Maya. Es una obra inútil, no solamente porque no se requería para la movilidad de las personas, sino que ha causado una destrucción ecológica increíble. O sea, la destrucción de aquella selva baja y el riesgo que se le ha puesto a los ríos subterráneos de la península de Yucatán pegados al Caribe es verdaderamente doloroso. Por afición he buceado en esos cenotes, túneles, y cuando veo las fotos de esas columnas de concreto atravesadas a la mitad de esos ríos subterráneos, ¿sí? Y lo que veo que está pasando con la selva baja, pero ¿cómo alguien puede cometer ese crimen? Yo diría que se diga cuánto costó, exactamente, cuánto le costó a la nación, pero además que se valore cuál es el valor del capital natural del país, de los mexicanos, de la naturaleza del mundo, que se ha destruido para cumplirle a ese señor su trenecito. Pero que haya una auditoría seria, ¿sí? Entonces, si quieren FOAPRO, ahí está ya su auditoría hace muchos años, ¿sí? Para que la lean si quieren volverla a leer. Pero demandamos que se sepa la verdad de esos caprichos de López Obrador, porque son realmente criminales. En esta conversación hemos hablado mucho más de López Obrador que de Claudia Sheinbaum. ¿Usted siente que es él todavía el gran protagonista del poder político en México? ¿Quién manda en México? No, mire, yo no voy a entrar a interpretaciones, pero sí puedo decir una cosa, la digo con toda, lo he escrito. Si usted lee los editoriales que escribí, por ejemplo, para el Washington Post o para el Economist y Sí, el país, bueno, la presidenta Sheinbaum fue electa democráticamente, se contaron bien los votos, gracias a las instituciones que creamos hace muchos años. Hubo malas conductas por parte de Morena y del presidente para lograr el nivel de votos, pero la verdad, nuestra presidenta es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Pero ella fue electa para ser presidenta de un país democrático. Ella no fue electa para destruir la democracia en el país. Y me preocupa mucho que en vez de asumir sus responsabilidades constitucionales, haya dicho repetidamente que ella había sido electa para ponerle otro piso al movimiento político de López Obrador, que le llama ridículamente la cuarta transformación, aunque yo ya interpreté que es la transformación, es transformar la democracia en tiranía, ¿sí? Esa es claramente su transformación de la que hablaba. Y sí me preocupa que la presidenta diga, yo fui electa para hacer la cuarta transformación, no, ella fue electa para ser presidenta de una nación que se quiso y logró ser democrática y ser presidenta de todos los mexicanos, los que pueden pensar como ella y los que no podemos pensar como ella. Es presidenta de todos nosotros,
de todos los mexicanos, y así se debe asumir. Mm. No se debe asumir como la persona que va a darle continuidad a la obra demagógica, destructiva, terrible de López Obrador. Sí, Puede ella sentir que como López Obrador tenía popularidad porque manejaba recursos, medios, control de medios y muchas otras cosas, pues que es una táctica correcta, ¿verdad? Pero yo le recordaría a la presidenta que la función de un presidente no es ser popular. sí. La función de un presidente es servir a la nación y servirla realmente democráticamente y no ser parte de un proyecto que claramente es un proyecto de destrucción democrática y que prácticamente se ha logrado. Y peor aún, como lo dijo usted, pues cuando uno analiza los hechos, pues sí se le puede llamar golpe de Estado, porque se ha quitado un régimen democrático y se está instalando una tiranía constitucionalmente. Ahora, eso a lo mejor la presidenta así lo quiere, pero lo que no se vale es decir, yo creo en la democracia y al mismo tiempo estar trabajando para destruir la democracia. A lo mejor López Obrador, ella y sus compañeros de partido, en algún momento, en el pasado reciente o en el pasado distante, concluyeron que lo mejor para México no era la democracia, que era tener un partido hegemónico en el poder, en limitar las libertades civiles, en tener control de los medios, en no tener transparencia para proveer información sobre lo que hace el gobierno, en tener la seguridad militarizada, ¿sí? En tener la prisión preventiva y todas esas cosas, un estado policial, porque ellos piensan que eso es lo mejor para el país. Bueno, que no nos digan que creen en la democracia, que salgan y lo digan claramente, no, miren, hemos concluido que México no sirve para ser un país democrático. México, para desarrollarse, tiene que tener una dictadura autoritaria. Pero entonces vamos a discutir en esos términos. Pero eso es lo que han hecho subrepticiamente y cometiendo repetidos fraudes a la Constitución vigente hasta hace un año. Quiero terminar con un par de preguntas sobre el futuro, específicamente sobre la oposición. El PRI, presidente, el partido que lo llevó a usted al poder, de donde viene también Andrés Manuel López Obrador, el PRI parece ser ya una marca irremediablemente desprestigiada en la política mexicana. La democracia, de la que hemos hablado tanto, no miente y ahí están los resultados. ¿Qué debe ocurrir con el PRI? ¿Debe desaparecer? ¿Debe refundarse? ¿Qué debe ocurrir específicamente con el PRI, presidente? No, mire, perdóneme, el PRI no me ha preguntado, ni me va a preguntar. Digo, no me ha preguntado nada desde que, yo diría que desde las elecciones del año 2000. Por eso le pregunto yo. Bueno, no, pero no le voy, no sé porque yo no conozco realmente qué pasó con el PRI, qué ha pasado con el PRI, qué intereses muevan al PRI, ni al PAN, ni a los otros partidos. Mi exhorto es no solamente para el PRI, sino para los otros partidos. Mi exhorto es, señoras y señores, defiendan la democracia, porque es la única oportunidad que tienen, si es que tienen objetivos legítimos, de luchar por esos objetivos. Yo me retiré de la política, y cuando digo me retiré de la política, obviamente me retiré también de la política partidista, y no le voy a decir al PRI qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Yo estoy actuando como ciudadano, un individuo, que sí, sucede que fui presidente de México, sucede que fui llevado a la presidencia de México por el PRI, partido en el que desde muy joven, cuando me puse a escoger, quiero irme al radicalismo de izquierda, no, quiero estar con los partidos, digamos, conservadores, no, desde muy joven fui liberal en mi pensamiento y siempre pensé que lo más cercano en algunos aspectos
a mi pensamiento, pues era el partido que parecía ser de centro. Pero además el PRI, su lema fue durante muchos años, democracia y justicia social. Democracia y justicia social. Y yo dije, bueno, a este partido yo le tomo la palabra. Hmm. Y, y se la tomé, ¿eh? Se la tomé no solamente para ser miembro del partido, sino cuando llegué a presidente de la República, les dije, a ver, ahora van a cumplir esto de democracia y me van a acompañar y me acompañaron. Y me acompañaron en esos últimos pasos para consolidar la construcción democrática de México y yo estaré, digamos, reconocido. Pero hoy no puedo ni debo decirle al PRI qué hacer y no hacer. Pero como observador de la vida política mexicana seguramente advierte que no hay futuro en la oposición sin figuras, en la oposición sin liderazgos. Cuando uno ve el partido en el poder, ya hay en marcha varias líneas sucesorias, una de ellas con claras Yo no intenciones sé, claro, dinásticas. no especulo sobre personas y eso, porque además, Pero parece el páramo la oposición en México. ¿No le preocupa eso en función de la no sé, a democracia lo mexicana? mejor, no sé, porque no sigo eso, León, por favor, no he hablado con políticos prácticamente durante 25 años, no los conozco. Yo podría cometer una grave injusticia si dijese que no hay nadie en el partido X o en el partido Y, porque no los conozco. Una última pregunta sobre la democracia en México. Si la democracia en México está muerta o está muriendo y el proyecto de gobierno que, de acuerdo con usted, la mató, goza de notable popularidad, porque la popularidad de Sheinbaum y de Morena son, de acuerdo con las encuestas, innegables. ¿Cuál es el camino, presidente, para revivir la democracia mexicana, para retomar la democracia mexicana? Bueno, mire, primero una eh, aclaración. Me preocupa mucho que la popularidad sea una medida de cumplimiento del deber. Hmm. Y en eso hay mucha, digamos, superficialidad y trivialidad. Cuando yo acabé mi periodo gubernamental, alguien me mostró una gráfica diciendo que yo tenía el 75% de aprobación. Era una gráfica que recorría todo mi sexenio y moví la vista hacia abril de 1995, cuando ya habíamos tomado todas las medidas muy difíciles, muy costosas, para poder sacar a México de aquella terrible crisis y aquella dramática perspectiva que se nos presentaba como posible. Sí. Y le dije a esa persona, mira, francamente no me interesa este 75%. En abril del 95, mi aprobación era menor que la tasa de inflación anualizada del país. Y ese fue mi momento de mayor orgullo por ser presidente de México, porque sabía que esa falta de aprobación tenía que ver con el hecho de que yo había cumplido mi deber como presidente, tomando decisiones sin reparar en las consecuencias que esas decisiones tuviesen sobre mi popularidad. Sí. Así que yo le diría a estos y a otros políticos, pues que no le presten tanta atención a la popularidad, ¿sí? Que se enfoquen en cumplir su deber. Y eso me lleva finalmente en esta parte, pues, a ser respetuosamente, de nuevo, porque lo he hecho públicamente en otras partes, un exhorto a la presidenta Sheinbaum. Ella fue electa para ser presidenta de una nación democrática. Queremos que cuando ella termine su periodo y durante su periodo realmente sea la presidenta de una nación democrática. Y en mi opinión está en sus manos iniciar ahora la reconstrucción de la democracia. El primer paso debe ser pedirle a sus compañeros de partido y aliados en el Congreso que aprueben un artículo transitorio en la Constitución, al fin y al cabo parecen y tienen el poder para hacerlo, que detenga la marcha de la reforma judicial.
No les Mm. estoy diciendo que la anulen, simplemente digan, artículo transitorio, la entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata a 2 años porque hace falta un espacio de discusión, de reflexión y de decisión sobre cuál es el mejor poder judicial para México. Y también hace falta una reforma que le dé a los mexicanos mayor seguridad, que sea más efectiva para combatir el crimen organizado y que nos dote como país de un verdadero Estado de Derecho. Ese debiera ser el primer paso. También pudiera anular la decisión de desaparecer el Instituto de Acceso a la Información y para la Transparencia, porque creo que vamos a necesitar mucha información y mucha transparencia para saber realmente lo que hizo el señor López Obrador. Yo creo, algunos me dicen, no, es que la presidenta no tiene ese poder. No, yo creo que ella, asumiéndose como presidenta democrática de todos los mexicanos, puede hacerlo, Mm. si quiere hacerlo. Ahora, si no cree en la democracia, bueno, que siga como va. Y pues ella pues verá las consecuencias en su conciencia quizás únicamente. Presidente, le agradezco mucho estos minutos que nos ha regalado. Gracias por su presencia en Ciberdiálogos. Gracias a usted, León.